Y por favor vayan buscando en sus Biblias el libro de Hebreos. Ay, ¿verdad? Ahora sí los vacilé bien suave. ¿De qué predicamos la semana pasada? A ver si se acuerdan. Pero está la transmisión, está la transmisión grabada. ¿De qué fue la predicación? Del sacerdocio de Jesús. El sacerdocio de Jesús que nos trae mucha bendición. El sacerdocio de Jesús que vimos cómo nos cuida, cómo nos bendice. Y el cuidado de Jesús dentro de su sacerdocio, su cuidado sacerdotal, hermanos, del Señor Jesús hacia nuestras vidas. Decíamos ahí la semana pasada que nos anima para que nosotros vivamos cuál es nuestra vocación por Cristo, nuestro compromiso con Cristo de la manera correcta. El cuidado sacerdotal de Jesús nos anima a vivir la vida cristiana correctamente. Tan importante es el sacerdocio de Jesús, tan importante es para nosotros, para nuestra vida, porque al cuidarnos de tal manera Jesús dentro de su sacerdocio, dentro de su obra sacerdotal por nosotros, porque Él vive para interceder, Él es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, nosotros aprendemos a ser sacerdotes también, porque nosotros tenemos que aprender que en la vida cristiana somos sacerdotes del Señor desde que nacimos de nuevo. En nuestro nuevo nacimiento nosotros nos tenemos que asumir como sacerdotes. Solo tenemos un sumo sacerdote hoy en día, es Cristo. Todos los demás somos sacerdotes. Así lo dice la Escritura, ¿eh? Todo creyente es un sacerdote. Tenemos ese nombramiento. ¿Y eso qué significa? Que aprendemos de Jesús, nuestro sumo sacerdote. Primero, el cuidado personal. Porque él, un sumo sacerdote, primero presenta sacrificios por sí mismo. O sea, un sacerdote se cuida primero a sí mismo para que después pueda presentar sacrificios por los demás, o sea, ayudar a los demás. Esa es la doble función, el doble entendimiento que le queda claro al cristiano que es un sacerdote del Señor. Sabe que debe de cuidar su vida en los caminos del Señor, porque él va a ayudar a otros en los caminos del Señor. Muchos de nosotros los creyentes no asumimos ese sacerdocio, ni nos cuidamos ni cuidamos a otros, o nos cuidamos a nosotros nomás, pero no cuidamos a otros, no desarrollamos nuestro sacerdocio, y ese es un llamado. Todo creyente debería practicar ese sacerdocio, y lo aprendemos, repito, de Jesús. Entonces es tan importante este asunto de que la iglesia entienda ese concepto del sacerdocio, que vean cómo comienza Hebreos 5, versículo 11. Dice el versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir. Acerca de esto, ¿acerca de qué? Pues de lo que venía diciendo versículos anteriores. ¿De qué venía hablando? Del sumo sacerdocio de Jesús, que es un modelo para el sacerdocio del creyente. Vean qué importante, tan importante es el sacerdocio de Jesús por lo que representa para el creyente, que el apóstol dice aquí, acerca de esto, o sea, acerca del sacerdocio de Jesús, tenemos mucho que decir, pero vean lo que sigue. Pero difícil de explicar. O sea, acerca del sacerdocio de Jesús hay mucho que decir, dice el escritor de Hebreos, mucho más de lo que ya he dicho. Hay mucho que decir de esta situación, de este compromiso que Cristo manifiesta para el creyente como sacerdote y de ese modelo que recibimos de Él. Entonces, de ese compromiso que debe tener todo creyente, hay mucho que decir de este compromiso de la vida sacerdotal, pero es difícil de explicar. La primera pregunta que salta en nuestra mente es, ¿y por qué es un tema difícil? Hablar del sacerdocio del creyente, ¿por qué es un tema difícil? Porque requiere ¿qué? Pues porque requiere compromiso. Y vean lo que dice el escritor. Acerca de esto del sacerdocio, repito, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír.
El problema, como siempre, ¿en dónde está? En el receptor, en el oyente. Porque la palabra es pura, la palabra es perfecta, la semilla de la palabra es perfecta, ahí no hay falla. ¿En dónde está la falla? En los que oyen. Dice aquí, ustedes se han vuelto, se han hecho, ¿sí? Le está hablando a creyentes, no estamos hablando aquí con inconversos, con gente que no, son gente de iglesias. Aquí el libro de Hebreos le está hablando a hebreos creyentes, a gente de iglesia. Y le está diciendo, ustedes se han hecho, o sea, se han vuelto con el tiempo, ¿qué? Tardos para oír. ¿Qué significa eso? Se tardan para oír, no les gusta oír, no saben oír, no saben oír, no saben escuchar o no quieren escuchar. Este tema no es de su agrado, así es que en cuanto comienzan a escuchar sacerdocio, compromiso, como el changuito ese, no oigo, no oigo. No oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado, decían los niños. Este tema no es de mi agrado, no me da comezón de oír este tema. Pero otras cosas sí. Dice la palabra que muchos tendrán comezón de oír para escuchar fábulas. Eso sí, las fábulas, o sea, las enseñanzas fáciles que no tienen que ver con compromisos, sino solamente con bendiciones. Todo mundo las quiere escuchar, ¿verdad? Ahí sí, tenemos comezón de oír fábulas, pero compromiso, cuando Jesús comenzaba a hablar de compromiso, ¿qué hacía la gente? Se iba. Estaba escuchando hoy en la mañana a un predicador, a un pequeño mensaje de un brother, y él decía que la gente hoy en día, los predicadores de hoy en día, casi no predican a Jesús, las enseñanzas de Jesús, prefieren predicar enseñanzas como todo te va a ir bien, ¿no? Todo, eres un vencedor, estás hecho para prosperar, o sea, puros mensajes así, ¿cómo se les llama? Para motivacionales, ¿no? Cuando Jesús te dice, los mensajes de Jesús son contrarios, porque dicen, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es mi discípulo. Si alguno quiere seguirme, tiene que renunciar a padres, madres y hermanos. O sea, el mensaje de Jesús es duro. Y cuando Jesús hablaba, mucha gente salía corriendo. Y les tuvo que decir, ustedes nada más me siguen porque les doy de comer. Pero pocos quieren el compromiso. Y aquí está. Cuando el escritor quiere hablar de compromiso, dice, ustedes se han hecho tardos para oír. Tardos para oír. ¿Para quiénes es un tema difícil esto del compromiso? ¿Para quiénes? Porque aquí el apóstol le está hablando a la iglesia, sí, pero dentro de la iglesia diríamos puede haber dos grupos. Y ahorita lo vamos a ir viendo, desarrollando a lo largo del tema. Dos grupos, aquellos que no quieren nada de compromiso o aquellos que con una palabra de ánimo o de exhortación pueden tomar todavía el compromiso. Entonces tenemos, y tendríamos un tercer grupo que son los que ya están comprometidos, los que sí se comprometen. Entonces, ¿para quiénes es un tema difícil este? Pues para aquellos que han detenido su desarrollo discipular en la vida cristiana. Aquellos que dicen, ya no quiero más compromiso, nada más vengo a escuchar, soy oyente, no quiero compromisos. Para ellos es difícil. Y el versículo 12 nos habla de las características de este tipo de personas. Dice, porque debiendo ser ya, ¿qué? Maestros. Han detenido su desarrollo, porque debiendo ser ya maestros, y vean lo que sigue después, lo que sigue diciendo, después de tanto tiempo. Le está hablando a creyentes que tenían ya años en la iglesia. Gulp. Gente que tenía años en la iglesia. Y dice aquí, porque después de tanto tiempo, debiendo ser ya, ¿qué? Ya debieran ustedes estar enseñando a otros en el camino. Ustedes ya deberían de estar evangelizando, discipulando, como dice la Escritura, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles. Ustedes ya deberían estar enseñando a otros todo lo que yo les he mandado. Ya debieran ser maestros. Y vean lo que sigue diciendo.
pero tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar. Esa es la característica. Debiendo ser maestros, tienen necesidad de que se les vuelva y otra vez a enseñar. ¿Qué? ¿Qué dice ahí? ¿Cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Que se les vuelvan a enseñar los rudimentos, algo en lo que ya debiste haber avanzado, pero tienes necesidad de que se te vuelva a enseñar. ¿Ven este asunto? En la vida cristiana, ¿qué es lo que se espera de nosotros? Que seamos maestros, que ya después de un tiempo tendríamos nosotros que estar enseñando a otros, evangelizando y discipulando a otros, pero seguimos necesitando de escuchar los mismos rudimentos. Sigue diciendo el versículo 13, dice el versículo 13, y todo aquel que participa, bueno, porque dice desde el 12 al final, ¿verdad? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de ¿qué? De leche y no de alimento sólido. Aquí está la diferencia. O necesitas leche o ya tomas alimento, ¿no? Por ejemplo, Jared ya come de todo. Sería muy raro que a esta edad que tiene, 1 año y 2 meses, ¿no?, siguiera tomando pura leche. No, desde los 6 meses ya comienza a comer otra cosa y otra cosa. Ahorita ya come de todo. Y nosotros seguimos tomando leche. No hay alimento sólido. Y entonces dice el versículo 13, ¿quiénes son los que toman leche? Dice, todo aquel que participa de la leche. Eso quiere decir los que necesitan leche. ¿Quiénes son? ¿Cómo los caracteriza aquí el escritor de Hebreos? Es inexperto en la palabra de justicia. ¿Quiénes necesitan leche? Los que son inexpertos en la palabra. ¿Y quiénes más? Dice aquí, porque es niño. Siguen siendo niños, no han crecido, ¿no? Entonces, una cosa es que sean enanitos. Si son enanitos está bien que no crezcan, ni modo. Digo, pero si no eres un enanito y no creces, sigues siendo niño. En cambio, el alimento sólido, ¿para quién es? Dice el versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, o sea, por persecución, los que han alcanzado con esfuerzo, los que han alcanzado madurez. La madurez se adquiere. Esos son los que pueden tomar alimento sólido, los que han alcanzado madurez. Ahora, la leche se refiere a los rudimentos de la doctrina de Cristo, que ahorita vamos a ver cuáles son. El alimento sólido, ¿qué representa? El compromiso. Esa enseñanza que te dice, hey, ya, a trabajar. La enseñanza del sacerdocio del creyente, ese es el alimento sólido. Cuando la enseñanza te lleva a la práctica, eso es el alimento sólido. Cuando no te quedas nada más escuchando, sino se te requiere que comiences a practicar lo aprendido. Esa es la gente madura, ese es el alimento sólido. Y sigue diciendo aquí, para los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esos son los que toman alimento sólido, los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero ¿qué sucede con la iglesia? La iglesia no tiene discernimiento, porque crees que está bien cuando está mal. El ejemplo es la iglesia de la Odisea, ¿no? La iglesia de la Odisea en el Apocalipsis, esta iglesia decía, yo soy pobre, estoy enriquecido. ¿Y qué le dice el Señor? ¿No sabes que eres un miserable, pobre, ciego y desnudo? Él se creía que estaba enriquecido, pero realmente el Señor le dice, estás en la calle, estás pobre. La iglesia cree que está bien, no tiene discernimiento, no sabe discernir que realmente está mal. No sabes discernir cuando estás bien y cuando estás mal. No sabes medir cómo estás en la palabra, en Cristo, en tu relación con el Señor. Porque si tienes temperatura y dices, estoy mal, te duele una muela, pues vas al dentista, pero no sabes discernir si espiritualmente estás bien o mal, no tienes discernimiento. Los que son maduros en Cristo han adquirido por la palabra, por su compromiso, han adquirido el discernimiento para saber cuándo están mal y corregir, y cuando está bien, para seguir. Pero los que son niños no saben discernir.
no saben discernir lo que tienen. Un bebé, ahorita hablo mucho de bebés, ¿por qué será? Un bebé nada más llora, pero no sabe lo que tiene. El papá lo tiene que identificar, tiene hambre, o ya se hizo popó, o está enfermito, y hay que llevarlo al doctor. Sí, un niño, un bebé necesita de alguien más. Un bebé no sabe discernir lo bueno o lo malo, necesita de alguien más. Pero cuando crezca él, va a poder decir, tengo hambre, quiero ir al baño, ¿verdad? O me siento enfermo. Y después hasta ayudar a otros. Ese es el proceso normal de la vida. Pero ¿qué dice aquí? ¿Quiénes son entonces los que comen alimento sólido? Los que tienen esa capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. ¿No sabes discernirlo? ¿Y cómo es que logramos a eso? A tener los sentidos capacitados para discernir. Dice ahí el versículo 14. Los que han alcanzado madurez, dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Por el uso. Entonces hay que usar los sentidos. No solamente hay que usarlos, porque los podemos usar mal. Esa palabra griega es la palabra exin, que significa por sus hábitos, por sus buenos hábitos. Eso quiere decir por su estado espiritual. ¿Saben por qué? Porque una persona no adquiere madurez con los años, no necesariamente. Hay muchos adultos que siguen siendo niños. No son maduros, no se comprometen con nada, no son responsables de sus actos, siguen siendo niños. La edad no es determinante para adquirir madurez, sino el compromiso. Hay personas con poco tiempo en el evangelio que se comprometen rápido. Hay personas con mucho tiempo en el evangelio que jamás se comprometen. Por el uso. Dice el apóstol, ustedes tienen necesidad de que se les vuelvan a enseñar los rudimentos de las palabras de Dios. ¿Cuáles son esos rudimentos? Capítulo 6, versículo 1. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿no? El versículo 2 dice 12 dice las palabras de Dios, el 6.1 dice la doctrina de Cristo, los rudimentos. ¿Cuáles son esos rudimentos? Dice el versículo 1, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. Ese es un rudimento. ¿Cuál otro? La fe en Dios, la doctrina de los bautismos, la doctrina de la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Ese explica aquí el apóstol, son los rudimentos de la fe. ¿Qué significa rudimentos? No significa que pasan de moda, no significa que ya no los cumplas. Son fundamentos, algo que ya debe ser parte de tu fundamento en la vida cristiana, pero ya lo avanzaste, ya lo asimilaste, ya lo asumiste, ya lo vives, ahora avanzas a lo que sigue. Pero tienes necesidad de que se te vuelva a explicar esto, es lo que dice aquí. Tienes necesidad de que se te vuelva a hablar del arrepentimiento. O sea, sigues cayendo en los mismos pecados, sigues pecando y con lo mismo. Y otra vez, y cada vez que hay oportunidad, quieres recibir a Cristo otra vez. No has avanzado en el arrepentimiento. Ya tuviste que haberte arrepentido, dejado el pecado y ahora dedicarte a Dios, pero tienes necesidad de seguirte otra vez arrepintiendo de los mismos pecados. Fe en Dios. ¿A qué se refiere aquí? Creerle a Dios, creer que existe y creerle. Y muchos se siguen preguntando, ¿sí de veras existirá el Señor? No lo siento. ¿Sí de veras me ama? ¿Sí estará conmigo? ¿Tienes necesidad de que se te vuelva a explicar la fe en Dios? ¿No debieras tener fe inquebrantable? La doctrina de los bautismos, porque está en plural, ¿no? ¿Será porque algunos no sabemos distinguir entre el bautismo bíblico y otros bautismos que hay? Hay muchos que siguen creyendo que el bautismo salva. No salva. El bautismo te hace mejor cristiano, no. O no saben la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. Por eso tiene que ver con eso, ¿no? O no han avanzado, no se han bautizado. No quieren compromiso. Porque bautismo significa en una sola palabra
en una sola palabra significa compromiso de vivir para obedecer al Señor. Compromiso de vivir para Dios. Entonces, la doctrina de la imposición de manos. La imposición de manos significa que alguien más te bendice, que alguien más te ora por ti, que alguien más te ayuda. La imposición de manos. Tú debías ya estar imponiendo manos en otros, pero todavía quieres que te oren, todavía quieres que te bendigan, todavía quieres que te unjan, todavía quieres… No, ya avanza. Tú deberías estar haciendo eso con otros. La resurrección de los muertos. ¿Todavía dudamos que Cristo resucitó? Y entonces venimos aquí solamente como una religión, cuando deberíamos tener una relación. Cristo es una persona. El cristianismo no es una institución. El cristianismo no es una organización. El cristianismo es Cristo, es una persona, es una relación. Cristo resucitó, está vivo. Y el cristianismo significa tener una relación con Cristo. Y el juicio eterno. ¿Tienes necesidad de que se te vuelva a hablar del juicio? Algo que recibiste en el evangelismo, se supone. Pero como no ha funcionado, te tienen que seguir hablando del juicio porque no tienes temor de Dios. No tienes temor reverente. ¿Tienes necesidad de que se te vuelva a predicar del juicio eterno? Cuando es algo que ya deberás de vivir todos los días para tener un temor reverente hacia tu Dios, para no pecar, para no fallarle. Esto dice el escritor sagrado, son los rudimentos de la palabra. Son los rudimentos. ¿Y qué es lo que se espera de nosotros según el versículo 1? Dice el versículo 1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Repito, no que significa olvidándolos, no. Lo que significa es, ya están instalados en tu vida, ya los aprendiste, fueron rudimentos, fundamentos. Ahora dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, ¿a qué? A la perfección, vamos adelante. Me acuerdo de las palabras de Pablo en Filipenses 3 y 14, donde dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiendo, ¿qué significa? Que ya me olvidé. No, lo que pasa es que ya está instalado, ¿no? Y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y es lo mismo que dice aquí este escritor, dice, dejando los rudimentos, vamos adelante a la perfección. ¿Qué significa la palabra perfección? Allá no cometamos errores. No, eso no significa ser perfecto. La palabra perfecto es la palabra telios griega, que significa idóneo, o sea, de acuerdo a aquello para lo que fuiste llamado. Dios tiene una vocación para ti en Cristo, Dios tiene un plan para ti en Cristo, y no es que te quedes chaparrito, no es que te quedes niño, es que crezcas. Es que una vez fuiste niño, creciste, asumiste más compromiso y ahora ayudas a otros, ahora eres padre de otros. Ese es el plan de Dios y lo tenemos plasmado ahí en nuestros propósitos. Dios quiere que avancemos, que vayamos adelante hacia la perfección, hacia la razón de nuestro llamamiento en Cristo, a los propósitos en Cristo, o sea, a cumplir nuestro sacerdocio. Ese es el propósito del Señor. ¿Qué se interpone entre nosotros y este propósito divino? ¿Qué se interpone en este avance, en los propósitos del Señor? Pues que somos tal vez como la tierra que tiene pedregales. Acuérdense de la parábola del sembrador que ya estudiamos. Creo que el miércoles pasado que me tocó a mí hablamos un poquito de esa parábola. Espero que hayan visto la transmisión. Si no están viendo las transmisiones de los miércoles, se están perdiendo de muchas cosas muy buenas, muy buenos temas se están dando. Ok, y entonces a mí me tocó, cuando me tocó hablé sobre la parábola del sembrador y comparamos la palabra del sembrador en los 3 evangelios sinópticos. Estuvo muy bueno el tema, no por mí, sino porque la palabra está muy buena, la palabra está muy bien. Y ahí vemos la semilla que cayó entre pedregales. ¿Se acuerdan cuál es esa? Dice, es aquella que crece la semilla pero no tiene raíces. Y la explicación de Jesús: son los que oyen la palabra y la aceptan por un tiempo, por el momento, es de corta duración. ¿Se acuerdan de eso? Es de corta duración. Y cuando viene la persecución por causa de Cristo, cuando viene la dificultad por causa del evangelio, abandonan. ¿No será esto?
Porque vean lo que dice aquí el escritor de Hebreos en el versículo 4. Dice el versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron, ¿qué significa? Que estas personas, fíjense, estas personas a las que Pablo le está hablando, el escritor de Hebreos le está hablando, que son miembros de la iglesia, fíjense ustedes, fueron ¿qué? Iluminados de su oscuridad, fueron iluminados. ¿Qué más? Gustaron del don celestial, o sea, del reino de los cielos, tuvieron una probadita de lo que es la salvación, gustaron. ¿Qué más? Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Estas personas tuvieron el toque, la administración del Espíritu Santo. ¿Qué más? Gustaron de la buena palabra de Dios, o sea, tenían buena predicación y buena enseñanza en su iglesia, tenían buena doctrina. ¿De qué te sirve la buena doctrina si no te cambia? Pero tuvieron buena predicación y enseñanza. Y luego, ¿qué más? Y gustaron de los poderes del siglo de venidera, o sea, del reino de Dios. Gustaron, probaron lo que es vivir en el reino de Dios. Fíjense estos beneficios que tuvieron estos personajes, que gente que estaba en la iglesia, repito, pero pues que su fe era de corta duración. Pero bueno, fueron iluminados, gustaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Estuvieron en iglesia y disfrutaron de todo eso. Tuvieron todo lo necesario para hacer una dedicación al Señor, para dar ese paso de obediencia. Pero contrario a eso, ¿qué hicieron? Versículo 6. Y recayeron. Allí van, estaban aquí, eran parte de la iglesia, estaban con nosotros. ¿Qué hicieron? Recayeron. ¿Y saben lo que significa la palabra recaer? Nosotros entendemos como cayó y recayó, ¿no? Recaer. Pero esta palabra implica otra cosa, caer fuera. No solamente se cayó dentro del camino, sino que ahora ya cayó fuera del camino. Aquí el apóstol se está refiriendo a algunos que estaban en la iglesia y que ya han caído fuera del camino de la salvación. Sí, porque el camino es angosto, el camino es difícil, es fácil caer fuera. Cuando estás en el camino ancho, te caes y te levantas en el mismo camino ancho. Pero en el camino del Señor es tan angosto que si caes te puedes caer fuera. Y es lo que implica esta palabra, cayeron fuera. Y dice el versículo 4, es imposible que los que ya cayeron así, ¿qué dice el 4? Es imposible los que una vez fueron iluminados y todo esto, y recayeron, sean otra vez, versículo 6, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Porque sería como crucificar de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponerle al vituperio. O sea, entonces ¿quieres que Cristo muera por ti otra vez, por ti nada más? Porque ya murió. Pero eso es lo que pretendes con tu comportamiento. Es imposible que los que una vez recayeron, después de todo este beneficio, dice, sean otra vez renovados. Qué difícil, ¿no? Jesús habló un poquito acerca de esta situación, por ejemplo, cuando habló de los ricos y dijo, qué difícil es que los ricos entren en el reino de los cielos. Pero él dijo, bueno, pero para Dios todo es posible, ¿no? Así como el camello le cuesta trabajo pasar por el ojo de una aguja, pero pasa con dificultad. Bueno, es difícil, que alguien después de haber dejado el camino regrese. ¿Por qué? Porque de voluntad lo dejó. ¿Será que su propia voluntad ahora lo regrese? Qué difícil. Para Dios no hay nada imposible, pero va a ser difícil. ¿Cuál es el destino de los que no llevan el fruto esperado? ¿Cuál es el fruto esperado? Que seas maestro, que no necesitas que otra vez se te vuelva a enseñar, que ya seas maestro, que estés trabajando con otros. ¿Cuál es el destino de los que no llevan el fruto esperado? Dice el versículo 7, porque la tierra que bebe la lluvia, ¿y a qué se está refiriendo con que bebe la lluvia? Pues aquí dice, ya fueron iluminados, hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron la palabra del Señor. O sea, ahí está, recibieron la lluvia, ¿está bien?
Porque la tierra que veo la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición. ¿Quién recibe bendición? Las que habiendo recibido esta lluvia, todos recibimos lo mismo, Los rudimentos de la doctrina de Cristo, la recibimos todos. Ahora, el que lleva fruto provechoso, el que aprovechó esa lluvia y lleva fruto provechoso, dice aquí, ¿qué dice? Recibe bendición del Señor. Ok, pero versículo 8, pero la que produce espinos y abrojos es otra hierba, otra planta que produce también espinos. Dice, es tres cosas tremendas, hermanos. Tres cosas tremendas que deberíamos saber, que deberíamos tener bien claras todos nosotros, las consecuencias de no llevar fruto. Nos debería quedar bien claro las consecuencias de no llevar fruto. ¿Cuáles son? Versículo 8, la que produce espinos y abrojos es reprobada, o sea, no pasa la prueba delante del Señor, y el Señor no es un maestro ahí bonachón, que te va a pasar así nomás. No, si no pasas, no pasas. No es como yo que les ayudo, no, si no pasas, no pasas. La que no lleva fruto, la que no lleva el fruto que se espera de ella, dice, es reprobada, ¿Qué más? Número 2, está próxima a ser maldecida. Sí, porque el Señor Jesús nos dio un ejemplo, de la importancia de llevar fruto. Iba con sus discípulos en camino de Betania a Jerusalén, ¿no? Y tenía hambre y se encontró una higuera y dijo, ay, vamos a acercarnos a la higuera, esa higuera está bien frondosa, tiene muchas hojas, debe haber fruto. Y se acercó el Señor, no encontró fruto. ¿Y qué dijo? La maldijo. Y cuando fueron a Jerusalén, cuando regresaron de Jerusalén, la vieron seca. Aquí dice que el que no produce los frutos esperados está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada, se seca. Expectación de juicio. Esa expectación de juicio la deberíamos de tener presente, ¿no? Si no llevas fruto, eres reprobado, serás maldecido y serás quemado. Ahora, el apóstol aquí da una palabra de esperanza en el versículo 9, porque como decíamos, dentro de la iglesia hay algunos que ya están reprobados, fíjense, dentro de la iglesia, pero hay otros que tienen esperanza. Y aquí el apóstol se refiere, escribe principalmente a aquellos en quienes todavía ve esperanza. Y les dice, pero en cuanto a vosotros, o a quienes, se les dice, a los amados. En cuanto a ustedes, oh amados, dice, estamos persuadidos de cosas mejores. Estoy persuadido de cosas mejores que pertenecen a la salvación. O sea, tengo esperanzas en relación a ustedes, en relación a su salvación, ¿sí? Tengo una buena expectativa para ustedes. Pienso positivamente de ustedes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que persuadió aquí al apóstol para pensar positivamente de ellos? ¿Qué es lo que lo persuade para pensar que hay una esperanza? Bueno, dice el versículo 10, porque Dios no es injusto. O sea, este apóstol conoce a Dios. Dios no es injusto. ¿No es injusto para qué? Para olvidar vuestra obra y trabajo de amor. Entonces, eso quiere decir que hay algunos dentro de la iglesia que han mostrado algunas características, que hacen ver, nos dejan ver que hubo algo real en ellos. ¿Qué es lo que nos dejó ver esto? ¿Cuál es la evidencia? Su obra y trabajo de amor. Gente que estuvo obrando y trabajando en amor, ¿sí? No trabajando por otros compromisos. En amor significa tenían buena motivación. Esto es la evidencia que el apóstol necesita para saber que hay esperanza en algunos dentro de la iglesia, con los que puede seguir trabajando. ¿En quiénes se enfoca ese trabajo de amor? Ese trabajo de amor va en dos sentidos, dice este versículo, que habéis mostrado. Ese trabajo de amor, esa obra y trabajo de amor, ¿hacia quién se muestra? Que habéis mostrado hacia su nombre. Primero, para dar gloria a Dios. Todo lo que algunos de estas personas hicieron,
daba gloria a Dios, estaba hecho para glorificar el nombre de Dios. ¿Y qué más? Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún los santos, edifican a los santos. Eso quiere decir, algunos hermanos de la iglesia que ya estaban medio recayendo, tenían esperanza. ¿Por qué? Porque habían mostrado fruto, su vida había glorificado a Dios y había edificado a los santos. Hay evidencia de que había algo real en ellos. Y eso es lo que motiva al apóstol para tener esperanza y decir, ¿qué dice aquí? Estoy persuadido de cosas mejores para ustedes, por estas evidencias que vi en ustedes. Su vida reflejó que había algo real en ustedes. Pero ¿qué necesitan hacer? ¿Qué tendrían que hacer para mantenerse? ¿Qué tendrían que hacer para no caer en el juicio divino? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros, ustedes que tienen esa esperanza, ustedes que han mostrado cierta evidencia de que lo que tenían es real, necesitan hacer algo. ¿Qué necesitan hacer? Que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. La misma solicitud hacia qué apunta, hacia esa obra y trabajo de amor que habían hecho, o sea, hacia esos días de obediencia, esos días en los que estaban dedicados a Dios, en los que estaban llevando fruto, esos días en los que ustedes estaban ya siendo maestros de otros. No vivan del pasado, ¿no? Entonces sigan haciendo lo mismo, tengan esa misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, hasta el fin, la misma solicitud hasta el fin. El creyente no sé, ¿cómo se dice? No sé, cuando alguien en su trabajo sale jubilado, no se jubila. El creyente no se jubila jamás de la obra de hacer discípulos, hacer discípulos, predicar el evangelio y compartir con otros. Jamás nos jubilamos. Hacemos ese trabajo con solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el fin. Toda nuestra vida debe estar gastada en Cristo, dedicada a Cristo. Y luego dice aquí, ¿para qué? Para plena certeza de la esperanza. O sea, ¿quieres tener certeza en la esperanza de que te vas a ir al cielo? Pues dedica tu vida a Dios, si no siempre vas a estar dudando. Ay, ya volví a pecar. No, mi vida está desviada, ya me desvié, ya me caí. Sí, siempre vas a estar dudando. ¿Quieres tener certeza de la esperanza? Que tu vida muestre la misma solicitud hasta el fin. Y vas a estar contentos de servir al Señor, seguro de tu esperanza en Cristo. No es por obras, no, pero es que tus obras son las que te van a demostrar, van a ser la evidencia de que estás en el camino correcto. Tus obras son las que te van a convencer de que estás en el buen camino. Y bueno, lo que dice el versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos. ¿Cuántos cristianos perezosos hay? ¿Cuántos cristianos calientabancas? Se oye feo, ¿eh? Dios no quiere eso. No os hagáis perezosos. Entonces, ¿cuál es el fin de que seamos solícitos, prontos para dedicarnos al Señor hasta el fin? ¿Cuál es la razón? Que no te hagas perezoso. Si no sirves, te vas a hacer perezoso. Si comienzas a dejar la obra, si te comienzas a cansar, vas a terminar siendo un perezoso. ¿Qué le pasó a David por estar de perezoso? Debiendo ir a la guerra, se quedó. ¿Qué sucedió? Pecó con Betsabé. Pues sí, ahí andaba de ocioso. Estaba de perezoso, debiendo ir a la guerra. Hermano, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cómo se heredan las promesas? Con fe y paciencia, o sea, con obediencia y perseverancia. Obediencia, fe es obediencia, fidelidad a Dios. Y paciencia es perseverancia. Esas cualidades son las que te van a llevar a heredar las promesas de Dios para tu vida. Qué exhortación para nosotros, ¿no? Tremenda exhortación de la palabra para nosotros. Yo te preguntaría, ¿estás estancado en la vida cristiana? ¿No te has estancado? ¿Tienes la madurez suficiente para
para saber si te has estancado o no lo sabes. Tienes el discernimiento en la palabra para saber si ya te paraste, si estancaste tu camino en el Señor. Porque debiendo ser sacerdote, debiendo ser maestro, ¿no lo eres? Eso quiere decir que te detuviste. Es muy fácil saberlo. Nosotros tenemos nuestra cartilla de desarrollo discipular. ¿Cuántos la tienen? ¿Y si saben dónde la tienen? ¿O la tienen perdida? Porque ahí nosotros nos podemos evaluar para saber cómo estamos en nuestro desarrollo discipular en los 5 propósitos divinos. ¿Cómo estás en el evangelismo? ¿Cómo estás en la devoción? ¿Ya dejaste de orar a Dios? ¿Dejaste de estudiar la palabra todos los días? Bueno. ¿Ya no eres un buen miembro de la iglesia? ¿Dejaste tu compromiso de la iglesia? ¿Ya no estás creciendo en la imagen de Cristo? ¿No estás adquiriendo la conducta de Cristo? ¿Ya notas que dices groserías en la escuela? ¿Que te juntas con personas que no convienen? Ya no tienes la madurez en Cristo y no sirves a Dios, no tienes ministerio. Entonces no estás bien. Si no estás bien en los 5 propósitos, ¿qué significa? Te estancaste y estás próximo a ser maldecido y secarte. Dios quiere que crezcas constantemente sus propósitos, pero tenemos en la iglesia, en las iglesias, o sea, en la iglesia en general, no estoy hablando en esta y en todas, un alto porcentaje de niños. Gente que debiendo ser ya maestro, necesitan que se les vuelva a enseñar lo mismo. No te quedes estancado, sigue a la perfección, o sea, a los propósitos divinos, porque recuerda que si no estás, no eres. Y los hechos son los que te delatan, son los que nos delatan cómo andamos. Y todos necesitamos evaluarnos constantemente. Yo lo necesito todos los días, evaluarme para ver cómo estoy en mi dedicación a Dios. Todos lo necesitamos, hermanos. Evalúa tu compromiso con Dios a través de tu desarrollo en los propósitos de nuestra visión y misión. No te quedes estancado. Vamos a hacer oración. Y por favor pasen la alabanza, porque vamos a terminar.